Buenas noches, vamos a esperar unos segunditos, ya se están uniendo a la clase. Buenas noches, ¿se me escucha? Bueno, doctora, sí se escucha. Vamos a esperar unos segunditos, ¿ya? Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, doctora. Todo excelente, la verdad. Un día muy bueno. Qué bien. Aprovechando y felicitarle a a las señoritas, ¿no? Por el Día de la Mujer, que la hayan pasado muy bien. Ya, mientras se vayan conectando, entonces voy a ir llamándoles lista, ¿ya? Está Cero Tarqui René. Adriasola Delgadillo Andri. Presente, doctora. Arce Montaño Daniel Alejandro. Presente, doctora. Arnés Soto Carlos Fernando. Arce Fernández Leina Manuel. Cachichoque Edme Lisbeth. Presente, licenciada. Caero Javier. Presente, doctora. Catari Arias Robert Hasson. Chayapa Chinche, Chayapa Chinche Juan Carlos. Presente, licenciada. ¿Qué ha pasado, Chinche? Estás faltando mucho. No has asistido a las anteriores clases. Conde Suárez Sheila. Josío Villarroel Ignacio. Presente, doctora. Herrera Pardo María Alejandra. Presente, doctora. Buenas noches. Yes. Mamani Macías Eddie Rodrigo. Marca Matías Lisbeth Lourdes. Mirangulo Sergio Mauricio. Presente, doctora.
Quinteros Torrico Rodrigo Mauricio. Ramírez Churqui Jason Ramiro. Santa Cruz Rivero Silver. Ya, alguien que esté en clase, que tal vez no está para que le pongan la lista, o no estaba. Buenas noches, los alumnos que recién entraron, por favor, sus nombres. Buenas noches, licenciada. Carlos Fernando Arnés. Buenas noches. Presente. Estaba con falta, ¿no? Sí, ingresé. Acabo de ingresar. Ya está con asistencia. Muchas gracias, licenciada. ¿Alguien más? Creo que entraron dos. Santa Cruz Rivero Silver. Silver. Santa Cruz, ¿no? Ya. ¿Quién más será? ¿Alguien más? Ya, un segundito les voy a compartir pantalla. Se ve la pantalla, ¿no? Nos quedamos en los conflictos armados internacionales, ¿vimos? ¿O todavía este cuadro? ¿O ya lo vimos? ¿Ese acuerdo? ¿Nos quedamos ahí? Creo que ya vimos todo esto, ¿no? ¿Qué dice Ignacio? ¿Dónde nos quedamos? Las normas del derecho internacional humanitario, ¿no? Creo que en esta parte nos quedamos. Sí. No me anoté. Sí, doctora, estábamos en eso, estábamos explicando y ya el tiempo se agotó. Ya. A ver, haciendo una repasadita de qué bienes protege el derecho internacional humanitario. En cuanto al derecho internacional humanitario, protege los bienes, ¿no?, que sirven a los civiles, como viviendas, colegios, el agua potable y los víveres. Si un combatiente ataca la tienda de un caserío, está infringiendo el derecho internacional humanitario. También son protegidas las sedes que contienen fuerzas peligrosas, como las plantas nucleares y los bienes culturales, como museos, bibliotecas y monumentos. En cuanto al derecho internacional humanitario, protege a las personas que no toman parte en las hostilidades, como son los civiles y el personal médico y religioso. Protege asimismo a las personas que ya no participan en los combates, por ejemplo, los combatientes heridos o enfermos, los náufragos y los prisioneros de guerra. Eso sería en cuanto a los bienes, ¿no?, que protege el derecho internacional humanitario. Ahora, en cuanto a las normas del derecho internacional humanitario, es que se han creado estas normas. ¿Para qué? O sea, pretenden, ¿no?, evitar y limitar el sufrimiento humano en tiempos de conflictos armados. A su vez, pretenden limitar o prohibir el uso de ciertos métodos de guerra, pero no determinan si un país tiene derecho a recurrir a la fuerza, tal y como lo establece la Carta de las Naciones Unidas. Estas normas son de obligatorio cumplimiento
tanto por los gobiernos y los ejércitos participantes en el conflicto como por los distintos grupos armados de oposición o cualquier parte participante en el mismo. Cabe precisar que el derecho internacional humanitario es un derecho de mínimos, por lo que el conglomerado de derechos reconocido en los tratados internacionales de esta materia no son enumeraciones taxativas, y que aun cuando uno de esos tratados no consigne una cláusula expresa acerca de que hay o puede haber en otros cuerpos normativos más derechos personales. Debe entenderse que un tratado no reduce ni desconoce derechos no incluidos en él. De este modo se deben reconocer los derechos emergentes del derecho interno de un Estado o de otros pactos o convenciones internacionales. Ahora, en cuanto a la perspectiva histórica, es que los antecedentes más antiguos del derecho humanitario se remonta a la antigüedad y las normas dictadas por las antiguas civilizaciones y religiones. La guerra siempre ha estado sujeta a ciertas leyes y costumbres. En la mayoría de los casos, las razones para un trato menos cruel solían ser económicas. Los romanos dejaron de ejecutar a los prisioneros de guerra para contar con ellos como mano de obra esclava. El fenómeno de la guerra y su regulación se encuentra ya entre los sumerios, el Código de Hammurabi, entre los años 1728 y 1686, ¿no? Antes de Cristo. Establecía la guerra como una situación gobernada por la ley. Se exigía una declaratoria para su inicio, así como un acuerdo de paz que le pusiera término garantizándose la protección de los más débiles. Los hititas, además de los sumerios, respetaban a la población civil del enemigo y también exigían una declaración formal de la guerra, así como de la paz. Y el rey persa Ciro, en el año 700 también antes de Cristo, trataba a los heridos de los enemigos, al igual que a los suyos. Y la ley de Manu en la India, en el año 400, prohibía el uso de ciertas armas envenenadas, atacar a los adversarios rendidos y también establecían algún tipo de protección para los bienes del enemigo. Estamos viendo un poquito de la historia, ¿ya? Para entender un poquito el tema del derecho internacional humanitario en unas anteriores épocas. La regulación que se llevaba a cabo en el siglo XIX, poniéndose las bases del derecho internacional humanitario como tal, tuvo pues antecedentes muy antiguos en el plano del derecho, en cuanto a la filosofía del derecho, y hubo muchos pensadores, filósofos y religiosos que se ocupaban de los aspectos más cercanos de la guerra, en el siglo XVI. Grocio escribía en cuanto a las armas, hablaban, no hay respeto alguno del derecho divino humano, todo ocurre como si en virtud de un decreto general, la furia públicamente desenfrenada permitiera todos los crímenes. Continuando, Rousseau, ¿no? O Rousseau. En el contrato social de 1725 retoma esta idea señalando que la guerra no es un modo alguno una relación de hombre a hombre, sino una relación de Estado a Estado, en la que los individuos solo son enemigos accidentalmente, por lo que, como la finalidad de la guerra es la destrucción del Estado enemigo, se tiene derecho a matar a los defensores, siempre que tengan las armas en la mano. Pero en cuanto las deponen y se rinden, dejan de ser enemigos y vuelven a ser simplemente hombres, y ya no se tiene derecho sobre sus vidas. Este es el pensamiento según Rousseau. En cuanto al derecho internacional humanitario, vamos a hablar dónde tuvo su origen. En cuanto al origen del derecho internacional humanitario, se remonta a 1864, cuando nace el primer convenio de Ginebra. Y en cuanto a sus orígenes, otro acontecimiento importante también es el abrazo de Bolívar
y Morillo en ocasión de la firma del Tratado de Armisticio y regularización de la guerra en Santa Ana de Trujillo, Venezuela. Es un tratado bien importante, ¿no? Porque ahí se toca, ¿no?, el tema de cómo regularizar la guerra. El más importante antecedente del derecho internacional humanitario actual es el Tratado de Armisticio y regularización de la guerra, suscrito y ratificado en 1820 entre las autoridades del entonces gobierno de la Gran Colombia y el jefe de las fuerzas expedicionarias de la corona española en la ciudad venezolana de Santa Ana de Trujillo. Este tratado fue suscrito en el marco del conflicto de la independencia, siendo el primero en su género en Occidente. Jason, creo que estaba en clase, se volvió a salir, ¿qué pasó? ¿O no estaba en clases? Jason Ramírez Churqui Jason, acaba de entrar a clases. Buenas noches, doctora. Sí. No estabas, ¿no? No, doctora. Ahorita. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué has entrado hasta ahora? Estuve en una llamada, doctora. Estuve llamando. Ya. Entonces, continuamos viendo un poco de la historia. A partir de entonces, en el siglo XIX, los estados han aceptado un conjunto de normas basado en la amarga experiencia de la guerra moderna, que mantiene un cuidadoso equilibrio entre las preocupaciones de carácter humanitario y las exigencias militares de los estados. El más directo antecedente de lo que sería el derecho internacional humanitario lo encontramos a mitad del siglo XIX, tras la batalla de Solferino de 1859. El banquero suizo Henry Dunant, en recuerdos de Solferino, propuso la adoptación de dos medidas para aliviar parte del sufrimiento provocado por las guerras. Por un lado, la fundación en cada país de sociedades privadas de socorro que pudieron colaborar con los servicios sanitarios militares, lo que dio origen al movimiento internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Y en segundo lugar, la aprobación de un tratado para facilitar el trabajo de esas organizaciones y garantizar que los heridos recibieran un tratamiento apropiado. Poco tiempo después, el gobierno suizo convocó a los estados a participar en una conferencia el año 1864 que daría lugar al llamado Derecho de Ginebra para la protección de las víctimas de guerra. Lo vamos a ir repasando así, después vamos a ir analizando uno a uno todo, ¿ya? En el año 1860 se promulgó la Declaración de San Petersburgo, que limitaba el uso de determinados proyectiles y que dio lugar al Derecho de la Haya y a la firma de 17 conferencias de paz de la Haya en 1899 y 1907, limitando el uso de ciertos métodos y medios de combate. Otro importante antecedente que inspiró los comienzos del derecho internacional humanitario fueron las instrucciones para la conducción de los ejércitos de los Estados Unidos en campaña, conocidos también como el Código Liebre, que restringió el uso de ciertos métodos y medios de combate y que protegía a las víctimas de los conflictos. En cuanto a la propiedad pública y privada del enemigo, protección de personas y especialmente de mujeres, de la religión, las artes y las ciencias. El movimiento codificador iniciado en Ginebra en 1864 prosiguió durante el siglo XX, ya que las dos guerras mundiales supusieron la adopción de numerosos tratados que se complementaran entre sí. Así, en 1925 se adoptó el protocolo sobre la prohibición del empleo en la guerra de gases asfixiantes, tóxicos o similares. Y en 1929 los convenios de Ginebra relativos al Tratado de Prisioneros de Guerra y para mejorar la suerte de los heridos y enfermos de los ejércitos en campaña. Sin embargo, las reglas sobre la guerra
elaboradas, perdón. En La Haya, en 1923, no se llegaron a adoptar al no ser aprobadas con carácter vinculante. Y en la misma medida en que ha crecido la comunidad internacional, ha aumentado el número de estados que ha contribuido al desarrollo del derecho internacional humanitario, y actualmente este puede considerarse como un derecho verdaderamente universal. El derecho internacional humanitario y las normas relativas a los derechos humanos se aplican durante situaciones tácticas distintas. Y los derechos humanos son exigibles en tiempos de paz, es decir, que sus normas son plenamente operativas en circunstancias normales, dentro de un esquema institucionalizado de poderes en el que el Estado de Derecho es la regla. Y el derecho internacional humanitario se aplica durante conflictos armados, tanto de carácter interno como de carácter internacional. Y el derecho internacional humanitario es en esencia un derecho de excepción. En cuanto a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, tienen orígenes distintos. Los derechos humanos se gestaron en el orden interno de los estados, aparecen hoy reconocidos en los sistemas jurídicos nacionales, incluso con rango constitucional. Los derechos humanos continúan siendo materia regida e implementada primordialmente por cada Estado, a partir de la Segunda Guerra Mundial. Y la comunidad internacional experimentó la necesidad de controlar en el ámbito internacional aquellos que en principio debían garantizar la efectiva aplicación de los derechos humanos dentro de sus propias jurisdicciones. En reiteradas ocasiones fue el propio Estado quien, debiendo garantizar y proteger los derechos y garantías de los individuos reconocidos en su jurisdicción doméstica, terminaba siendo el violador sistemático de esos derechos. En cuanto a la internacionalización de la regulación interna de los derechos humanos, determinó un quiebre al principio de la no intervención en los asuntos de exclusiva jurisdicción doméstica, y las violaciones sistemáticas a los derechos humanos dentro de un Estado podían involucrar un quebrantamiento o amenaza a la paz, tanto regional como internacional. Y la evolución de los derechos humanos, tanto en el ámbito interno como internacional, estuvo y está relacionada a posiciones político-filosóficas que han dado lugar al desarrollo de ideologías contrapuestas en cuanto al verdadero contenido y alcance de los derechos, sujetos a una debida protección en los estados y a un adecuado control internacional. Por su parte, el derecho internacional humanitario irrumpe en las relaciones entre estados durante la segunda parte del siglo XIX como una respuesta de la comunidad internacional a los horrores de la guerra. En ese sentido, el derecho internacional humanitario nace y se desarrolla como un movimiento no politizado, tomando distancia de las corrientes del pensamiento político en general. La necesidad de limitar los sufrimientos innecesarios de los combatientes heridos y enfermos en el campo de batalla fue el eslabón inicial de una cadena de protecciones acotadas a categorías específicas de individuos afectados por los conflictos armados. La incorporación de nuevas categorías de víctimas de los conflictos implicó una evolución constante en cuanto a la ampliación del ámbito de aplicación personal del derecho internacional humanitario a los heridos y enfermos en el campo de batalla. Le siguió en el tiempo la regulación de la protección debida a los náufragos, luego la de los prisioneros de guerra y como consecuencia de las traumáticas experiencias vividas durante la Segunda Guerra Mundial. Finalmente, se reguló la protección debida de la población civil afectada por conflictos armados y existen hoy día nuevas categorías específicas de personas protegidas, como así también se protege dentro del derecho internacional humanitario
a determinados grupos de personas vulnerables, mujeres y niños, dentro de situaciones de conflictos armados. Eso sería un poquito viendo, ¿no? Un poco de la historia, ¿no? En tiempos pasados del derecho internacional humanitario y cómo ha ido, ¿no? Con el tiempo, o sea, la importancia, ¿no? Ha ido adquiriendo su importancia. Hasta ahí sería un poquito de historia. Ahora vamos a ver el tema de la diferencia entre derecho internacional humanitario y el derecho de los derechos humanos. Es importante hacer la distinción entre derecho internacional humanitario y derecho de los derechos humanos, aunque algunas de sus normas son similares. Estas dos ramas del derecho internacional se han desarrollado por separado y figuran en tratados diferentes. En particular, el derecho de los derechos humanos, a diferencia del derecho internacional humanitario, es aplicable en tiempo de paz. Y muchas de sus disposiciones pueden ser suspendidas durante un conflicto armado. Y en cambio, el derecho internacional humanitario se aplica en conflictos armados. El derecho internacional humanitario es un conjunto de normas que por razones humanitarias trata de limitar los efectos de los conflictos armados. El derecho internacional humanitario se aplica en situaciones de conflicto armado. No determina si un Estado tiene o no tiene derecho a recurrir a la fuerza. Entonces, en cuanto a la diferencia, está clara, ¿no? Que hay entre derecho internacional humanitario y el derecho de los derechos humanos. Entonces, ¿cuándo se aplicaría el derecho humano? ¿Qué dice Arnés Soto Carlos Fernando? ¿Cuándo se aplica el derecho de los derechos humanos? ¿Y cuándo el derecho internacional humanitario? Fernando. Licenciada. Sí. Bueno, en realidad se debería aplicar en todo momento, pero creo que entra más en vigor cuando hay conflictos o hay necesidades. O sea, la diferencia sería, ¿no? Que los derechos humanos se aplican en tiempo de paz, ¿no? Y Claro. el derecho internacional humanitario en tiempo de guerra, ¿no? De acuerdo a sus Correcto. normas. ¿Sí? Correcto. Sí. Ya. ¿Alguien más quiere en este punto dar su participación? ¿Qué dice Cairo Javier? A ver. En cuanto a la diferencia que hay entre el derecho internacional humanitario y el derecho de los derechos humanos. ¿Alguna vez escuchaste, Javier, sobre los derechos o sobre el derecho internacional humanitario o primera vez? Javier, ¿está en clases? Ya, no está Javier, le voy a poner un signo. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha salido? Licenciada. Javier, No, habla Fernando Arnés. Fernando, adelante. Creo que hace poco vimos también que entró en vigor ese sistema con la caída del el gobierno de turno en Irán y la toma del Talibán. Vimos que muchas personas intentaban salir del país, personas que estaban siendo castigadas por huir y eran juzgadas como traición a la patria por el movimiento del Talibán. Acerca de lo que leí. Entonces, también entró en vigor y el derecho internacional llamó a los países adyacentes o a las comunidades europeas, tanto africana y sudamericana, para dar un asilo necesario a las personas porque estaba en un periodo de necesidad de esas personas. Porque inclusive han hecho explotar el aeropuerto, ¿no? También. Correcto, ¿no? Ya El han habido aeropuerto varios civil. muertos. Sí. Entonces creo que esa es una muestra grande y actual, digamos, de que cómo es que funciona la acción humanitaria internacional. Estos países de los que siempre están en guerra constantemente infringen, ¿no? El derecho internacional humanitario, los derechos humanos.
como que no tienen ningún valor, ¿no? Para ellos la vida parecería. O que por su religión creo que morir es un acto de, no sé, de cumplirle a Dios o algo así, ¿no? Tienen sus ideas. Licenciada, estudiando, digamos, su religión, el Corán no habla sobre el abuso de los derechos, no habla sobre el sacrificio, no habla la denigración a las mujeres, no hablan, no tiene ningún argumento a las personas. Creo que esos ya son grupos radicales en busca de un poder, ya sea político, económico, y manejar el territorio, ¿verdad? Porque el Corán en realidad no tiene en sus escrituras el homicidio o el sacrificio o la pena de muerte. No contempla el Corán. Así es. Por ejemplo, cuando hubo esto de las torres, son unos suicidas, ¿no? O sea, no les importa cuánto de gente han matado, ha muerto y nada, pues, ¿no? O sea, llegan a extremos, ¿no? Que no les importa, sinceramente, la vida. Ni de ellos, ni de los demás, ¿no? Y hay tantos ejemplos que podemos darnos de estos países árabes. Ya, está muy bien tu participación. Ya te anoté también, Carlos Fernando, te estoy volviendo a poner. Muchas gracias, licenciada. A ver, ¿alguien más que quiere dar su aporte o comentar algo? Licenciada, ¿Sí? ¿en qué momento se activa el derecho internacional humanitario? Es decir, por ejemplo, en Afganistán hemos visto hace unas semanas atrás que mucha gente trataba de huir de su país, ¿no? Pero sin embargo sabemos que esos países no son signatarios de los derechos humanos. Entonces, para activarse el derecho internacional humanitario, los países tienen que ser signatarios eh, O sea, tienen que o es ser, independiente. o sea, tienen que formar parte, ¿no? Pero sí, pero en este caso, creo que esos países no son signatarios, no son parte de los derechos humanos. Sí, por eso es constantemente, digamos, van infringiendo y no se les sanciona, ¿no? Es como que se rebelan. Y la no sanción va acorde a que ellos no son signatarios. eh, Ahí va la no sanción. pero más allá de todo, siempre, ¿no? El tema de la ONU siempre está, ¿no? Viendo la forma, digamos, de ayudarlos, protegerlos. Por ejemplo, todo así a raíz de que Estados Unidos ha sacado sus tropas, ¿no? De ese punto, por ejemplo, era como que un poquito el hecho de estar las tropas y como que un poco les controlaban, ¿no? Pero ya el hecho de que las tropas se han ido, que es las tropas americanas, ¿no? Del gobierno de Estados Unidos, es como que les han dejado y a su suerte, ¿no? Y nada, pues, o sea, como que es una tierra de nadie ahora, ¿no? Hacen lo que quieren. En ese punto, por ejemplo, ¿qué opina usted de lo que Estados Unidos ha retirado sus tropas? ¿Lo ven bien, lo ven mal? Porque de alguna forma siempre había un control, ¿no? ¿Qué dice ¿Ya? Ignacio? A ver. Sí, o Villarruel Ignacio. Yo lo veo bastante mal, ¿no? Porque si bien estando las tropas americanas en dicho país, se mantenían el orden y la paz social, pero no olvidemos también que el tener unas tropas en un país extranjero presupone presupuesto, ¿no? Estaríamos recargando bajo los hombros o las espaldas del pueblo americano el tener que pagar a tropas que no están sirviendo a su país, ¿no? Sino a otro. Ya han estado como más o menos 20 años, creo, ¿no?
Sí, exactamente 20 años. Pero, por ejemplo, el gobierno de Trump no creo que si hubiera vuelto a salir, no hubiera levantado las tropas, ¿no? Porque más allá de todo, lo es cuidadoso del tema de los derechos humanos. De más allá de que lo vemos como un personaje, digamos, pedante, todo, tenía su lado humano, ¿no? O cómo lo veían, no sé. Ustedes, Licenciada, sí. la salida de las tropas ya estaba planificada hace 6 años. Y empezó en el gobierno anterior a Trump y Trump lo ratificó. Era ya insostenible mantener tropas, era insostenible mantener el equipo militar. No había economía para sostener eso. Estados Unidos, cuando salió, hizo un pacto con el gobierno de turno, el gobierno democrático, dejando el armamento, pero creo que la mala preparación o yo creo que sí, es la mala preparación y fiscalización del gobierno hizo de que el talibán negocie con ellos una salida pacífica, se puede decir, a un principio, para que los talibanes nuevamente retomen el poder y se retiren los kurdos. Ujú. Entonces creo que en realidad esto de la salida de los militares, el control militar de Estados Unidos ya estaba planificado, simplemente se puso en curso. Pero yo creo por temas políticos todavía no lo hubiera hecho, ¿no? Porque ha Es- recibido críticas, ¿no? Biden de parte de Trump. las críticas iban a venir de cualquier lado, sea quien sea el presidente. Era insostenible, especialmente después de la pandemia. No se podía, lo que gastaba el gobierno americano era arriba de 2.000 billones de dólares para sostener Justamente tropas. por eso de la pandemia, como estábamos en tiempos difíciles, todo, tal vez por ese mismo motivo, un poco más todavía hubieran estado, ¿no? Y no hubiera salido tan rápido el tema de la salida, ¿no? De estas tropas. Hay varios puntos, ¿no? Doctora, doctora, Sí, y cuál es el papel que asumen los derechos humanos en tiempos de guerra? Em, para eso está, ¿no? Para regular en tiempos de guerra el derecho internacional humanitario. O sea, esa es la diferencia que hemos dicho, ¿no? Que el tema de los derechos humanos se aplica en tiempos de paz y en tiempos de guerra, entonces están para aplicarse las normas del derecho internacional humanitario. Eso en cuanto a diferencias, ¿no? doctora, dando mi opinión, estaba levantando la manito, ay, me vio. Eh, bueno, es que es un tema bastante amplio, ¿no? Y creo que cada uno tiene su punto de vista. Desde mi punto de vista, hay dos caminos, por decirlo. El camino de no intervenir por el hecho de que, bueno, cada país tiene que aprender a defenderse por sí solo. Porque un ejemplo es lo que pasó, o sea, sin ir tan lejos, lo que pasó con John Biden, ¿no? Que decidió retirar las tropas. Y el problema fue que después de tanto tiempo haber estado con la protección de un país con un armamento bélico de primera calidad, por decirlo, última tecnología, con personas capacitadas, um, no sé si llamarlo inhumanamente, porque la verdad los entrenamientos que realizan las fuerzas especiales son bastante duros y inhumanos, pero, y bueno, el hecho ha sido eso, ¿no? Que sí le dejaron el armamento y todo, pero no tenían entrenamiento, además no tenían la misma capacidad y el mismo conocimiento, porque como tal, tampoco, si existen tropas extranjeras, tampoco es que dan todo el conocimiento como tal, dan el